Bienvenidos al Serendipity Hub. Gracias por estar aquí. El Serendipity Hub enfocado en ayudar a personas o líderes que están buscando lograr transformaciones en sus vidas, en sus comunidades, organizaciones y quieren diferentes herramientas, ¿verdad? Y aquí voy a estar compartiendo las cosas que he estado aprendiendo, tanto a nivel espiritual como a nivel de impacto social, a nivel de tecnología, para aquellos que quieran buscar, ¿verdad? Y servir con propósito y buscar lograr transformaciones. En este caso estamos en una serie llamada El Servicio de Ser, ¿verdad? Así que este es el tercer episodio del Servicio de Ser, que se llama El Servicio de Ser Fiel. ¿Y por qué el servicio de ser, verdad? Viene hay una tendencia humana a querer ver el servicio como una acción, como actividades que hay que realizar, como esfuerzos que hay que llevar a cabo. Sin embargo, luego de muchos años de haber servido en ministerio, caí en cuenta que antes de hacer cosas para Dios, es importante ser, ¿verdad? Hijos de Dios. Y lo vemos reflejado en el pasaje cuando Jesús fue a ser bautizado. Se abren los cielos, baja una paloma y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y antes de que Jesús fuese a hacer ningún esfuerzo ministerial, él fue primeramente bautizado, que es llenado con la autoridad del Espíritu Santo, pero Dios nos dejó saber que él era hijo amado, o sea que él fue antes de ir a hacer, ¿verdad? A hacer cosas. Así que la palabra servicio viene del latín servitium, que significa condición de siervo. Así que con eso en mente, quiero que estamos explorando, ¿no? En esta serie diferentes formas de servir que vienen desde la identidad de ser hijos versus de la necesidad de hacer cosas. Claro, si me preguntan, yo me considero una persona antiservicio, entre comillas, porque yo viví lo que fue servir, servir, servir sin sentirme necesariamente amada o sin sentirme que tenía intimidad con Dios y terminé quemada, ¿verdad? De amada a quemada. Y a veces nos quemamos en el servicio porque entendemos que hay que hacer cosas para Dios y para los hombres. Pero el servicio que viene desde la identidad de hijos amados es un servicio que sale del amor a Dios y que entonces podemos amar a otros porque nos sentimos amados por Dios. Y ese servicio usualmente es el que viene a través de la obediencia y cuando sabemos que estamos sirviendo porque Dios nos mandó, no porque nosotros queremos hacer cosas para complacer o para buscar aprobación, ahí de verdad es que Dios, ¿verdad? Se vota. Y entonces estamos estudiando, llevamos ya, este es el tercer episodio, estudiando el capítulo de Habacuc. Habacuc son 3 capitulitos, pero la riqueza que tiene ese libro a mí me ha transformado en este periodo y me ha llevado a entender el poder de la adoración, el poder de la oración, de búsqueda tanto de lamento como búsqueda de dirección y la transformación que ocurre cuando permitimos que Dios obre en nosotros, ¿verdad? Versus querer nosotros cambiar las circunstancias. Entonces, en este pasaje estamos adentrándonos en el capítulo 2 de Habacuc. En el capítulo 1 vimos a un Habacuc que estaba viendo la destrucción que estaba ocurriendo en su pueblo, lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de tristeza, ¿no? Y él va delante de Dios y le dice, ¿hasta cuándo? Que es algo que vemos también en los salmistas, que le decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más tengo que esperar? Y él se atreve a ir delante de Dios con lamento, que es un tipo de oración donde nos desbordamos nuestro corazón delante del Señor. Y Dios ama que vayamos delante de Él y le digamos todo lo que tenemos en la mente, aunque suene feo, aunque suene como que queremos matar gente, que literalmente los salmistas dijeron, córtale la cabeza a aquel. Pero es una forma de sacarnos las cosas delante del Señor para que una vez nos vaciemos de lo que hay de nosotros mismos, entonces nos podamos llenar de su presencia. En el capítulo 2 entonces, ya Habacuc se vació, ¿verdad? Se desahogó completamente en el capítulo 1, y entonces va en el capítulo 2 ya con una actitud de oración, pero de búsqueda de dirección, ya más de forma, ¿verdad? Sabiendo su responsabilidad, conociendo que las cosas no solamente están difíciles, sino que se van a poner peor, porque Dios le habla en el capítulo 1 que las cosas van a empeorar. Así que él dice, ok,
déjame ir, sobre mi guarda estaré, ¿verdad? Sobre la torre de vigilancia, él va a buscar la dirección de Dios en la torre fuerte, ¿no? Así que vamos al capítulo 2 de Habacuc, enfocándonos hoy en los versículos 1 al 4. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, él sabe que tiene una queja y él va a ir delante de su Dios a llevar la queja y ver qué es lo que Dios le va a decir. Y esa relación, porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces yo me quedo, tengo cosas por dentro, pero no me atrevía a ir adelante de Dios a sacarlas. Y sino que uno se queda con los corajes, con las angustias, con las ansiedades. Y aquí no es como que me dije, déjame ir delante de Dios a ver qué me dice tocante a mi queja. O sea, yo tengo una queja y se la llevé a Dios y ahora voy a ver qué es lo que me va a decir. Y dice el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que aquí son, ¿verdad?, 4 versículos. El capítulo sigue, tiene más parte, pero hoy vamos a estar enfocando en esos 4 versículos. En especial en ese de que dice, el justo por su fe vivirá, que es un pasaje, ¿verdad?, clave en la vida del cristiano. Y lo vamos hoy a desmenuzar. Así que el Habacuc en el versículo 1 va delante del Señor ¿verdad?, dice, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me diga tocante a mi queja. Y Dios le dice, le da una visión de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Una visión que sí tiene esperanza, pero dice, pero se va a tardar, tienes que esperar. Y por eso el episodio 1 se enfoca en el servicio de esperar, ¿no? Esa parte de cuando tú quieres soluciones y Dios lo que te dice es, espera. El episodio 2 está enfocado en confiar y hoy estamos hablando de ser fiel, ¿verdad? Y entonces le dice, cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Okay? Entonces, ese tema de la fe, ¿no?, es bien interesante. Y me está a mí curioso yo pensaría que lo opuesto de vivirá, porque dice el justo por su fe vive, ¿no? En este caso, vivirá viene de la palabra hebrea haya. ¿Cómo se halla? ¿Verdad? Eh, entonces, quiere decir ser vivificado, permanecer vivo, tener vida, tener aliento de Dios, disfrutar de la vida, vivir felizmente, disfrutar, prosperar, renacer, recobrar fuerzas. Ese vivirá quiere decir no solamente se trata de existir, sino que trata de estar lleno de la vida de Dios o del aliento de Dios. Mantenerse en movimiento y propósito. Así que no está hablando de seguir con vida física, sino de experimentar la plenitud del propósito divino, ¿verdad? El justo que vive por fe conecta con el aliento de Dios, con la vida que Dios da. Por el contrario, ¿qué es lo opuesto a vivirá? Yo pensaría que lo opuesto a vivirá sería morirá. O sea, que el que no es recto morirá. Pero no, aquí lo que dice es que el que no es recto se enorgullecerá, se enorgullece. Más el justo por su fe vive. Interesante que yo pensaría que lo opuesto es morir, sin embargo, lo opuesto a vivir es eh, enorgullecerse. Y eso está, ¿verdad?, en el hebreo, el original en el hebreo de enorgullecerse es afal, A-P-H-A-L. Y quiere decir elevarse, inflarse, exaltarse, ¿verdad?, hincharse. Y tiene que ver con ser arrogante o altivo, tener el alma levantada en orgullo, inflarse, ¿verdad?, estar lleno de sí mismo. Mientras que el que vive, justo que vive, ¿verdad?, por su fe, está lleno del aliento de Dios, el orgulloso está lleno de su propio aliento, de su propio aire.
Y digo, qué interesante. ¿Por qué entonces ser orgulloso o enorgullecerse es peor que morir? ¿Verdad? Porque el justo por su fe vivirá, pero el justo, el que no es recto, se enorgullecerá. Y lo que pasa es que es peor que morir porque aquel que está muerto tiene la capacidad de ser resucitado, ¿verdad? Como le pasó a Lázaro, como que fue resucitado por Jesús y como el mismo Jesús, el de Jesús al tercer día resucitó. Así que si estamos muertos, ¿verdad? Nosotros estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados por el pecado de Adán y Eva, eh, y podemos ser vivificados, podemos ser resucitados en Dios. Pero aquel que es orgulloso piensa que no necesita de Dios. Así que es peor que estar muerto, porque piensa que está, o sea, está lleno de su propio aliento, piensa que puede solo, así que no necesita de Dios. Y pensar que no necesitamos de Dios es peor que estar muertos, porque no tenemos la capacidad de ser resucitados por Dios, ¿verdad? Porque pensamos que no necesitamos de Dios. Así que cuando yo vi esto, dije, ay Dios mío, sé que hay un tema del orgullo y durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos una lucha que hay, no solamente con el poder satánico, ¿verdad? El poder demoníaco, sino contra el orgullo. Así que hay unas cosas que necesitamos ser libres constantemente o necesitamos mantenernos humildes delante de Dios, porque cuando el orgullo se levanta, lo que quería decir es que pensamos que no necesitamos de Dios o que nosotros podemos más que Dios. Y le estamos diciendo, Señor, tú eres menos que yo. Yo estoy más inflado que tú, ¿verdad? Y eso es un big no. Ahora bien, ¿por qué el justo por su fe es que vive, ¿verdad? ¿Qué impacto, qué rol tiene la fe en lograr que estemos llenos del aliento de Dios o de la vida de Dios, ¿verdad? Así que vamos a estudiar un poco más de lleno esa definición y el rol de la fe. Un pasaje, un capítulo clave de la Biblia sobre el tema de la fe es Hebreos 11. Y ahí vemos una definición que se le da a la fe en el Nuevo Testamento, que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí vemos un aspecto invisible de la fe, ¿verdad? Que es la dimensión invisible, donde estamos esperando algo que no ha llegado. En el caso de Habacuc, él fue delante de Dios en fe, sabiendo que Dios le iba a hablar, ¿verdad? Y segundo, Dios le da una visión, pero le dice que tiene que esperar. Así que él también tiene que activar su fe en saber que a pesar de lo horrible que está viviendo hoy en día su pueblo, tanto él y su pueblo, lo que viene de camino va a ser mejor. Y uno empieza a actuar en base a la visión que Dios da, ¿verdad? Eh, y eso es lo que hace la fe, esa capacidad de, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve en el futuro, es por la fe, ¿no? Entonces, otro pasaje clave sobre la fe es Efesios 2, 8 al 9, que dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no viene de ustedes, sino pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que dice, la forma de nosotros poder tener salvación es por gracia, ¿verdad? Porque es un favor inmerecido. Dios decidió que iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día para poder pagar el precio de nuestro pecado. Y lo hizo por gracia, ¿verdad? Así que nosotros no hubo nada en nosotros que pudiéramos hacer en términos de obras para nosotros ganarnos esa salvación. Y esto es importante porque hay religiones o incluso denominaciones dentro del cristianismo que piensan que tenemos que hacer cosas buenas, pero piensan que las tenemos que hacer para ganarnos el cielo. Y eso no es correcto. El cielo no lo ganamos porque Dios mandó a su Hijo por gracia a morir por nosotros. Ahora bien, la forma de acceder a esa gracia es por medio de la fe, ¿verdad? Es un canal para nosotros poder acceder a esa gracia que fluye hacia nosotros. La fe no nos salva porque es por gracia, es un favor inmerecido. Pero la única forma en que podemos decir, ah, Señor, yo reconozco mi pecado y reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados y me puedes dar vida, es por medio de creer, ¿verdad? Así que
Si vemos de nuevo Hebreos 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Así que, y lo vemos en Habacuc. Él cree que hay un Dios, ¿verdad? Es importante, dice, es necesario que los que se acercan a Dios crean que hay un Dios, que hay Dios, y que es galardonado de los que lo buscan. Y me encanta que Habacuc dijo, yo voy a ver qué me va a decir Dios tocante a mi queja, porque él sabe que un Dios le encanta que su pueblo vaya delante de él a buscar su rostro, y a los que le buscan le da su favor, le da su misericordia, le da su aprobación, realización de promesas, ¿verdad? Y si estudiamos más de lleno Hebreos 11, que hoy no lo vamos a hacer, vemos, el autor empieza a dar ejemplos de diferentes hombres de la fe en el Antiguo Testamento que fueron delante de Dios y buscaron el favor de Dios. Y por su fe, Dios hizo obras para el pueblo de Israel. Y ahí está Moisés, Noé, ¿verdad? Entre otros. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza o ponemos fe en cosas que no son Dios, entonces viene temor. Temor es, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra fe en cosas que no son Dios. Inyectamos nuestra fe en cosas que no son Dios. Y eso entonces no nos va a traer vida, sino que nos trae angustia, nos trae temor, nos trae ansiedad, ¿verdad? Así que cuando empezamos a notar que estamos teniendo temores y ansiedades, quiere decir que hay algo que no está alineado. O sea, Dios está aquí y nuestra fe está en otras cosas que están llamando nuestra atención, ¿verdad? Así que algo importante es asegurar que nuestra atención está puesta, ¿verdad? En Dios. Si estamos preocupándonos por otras cosas, y muchas veces lo vamos a notar cuando intentamos orar y nuestra atención se va a otras cosas, veamos a dónde se está yendo nuestra atención, porque usualmente ahí es que estamos poniendo probablemente nuestra fe, que si en la falta de dinero, pues entonces estamos poniendo la fe en el dinero, o en el trabajo, o en amistades, o en, ¿verdad? En diferentes relaciones, y Dios quiere que pongamos nuestra atención en la intención, ¿verdad? Que es buscar la presencia de Jesús. Así que una señal de que está nuestra fe, ¿verdad? No está puesta en Dios es que empezamos a tener temores y angustias. Entonces, vamos más de lleno aún todavía al tema de la fe. Quiero que hablemos del el original. El libro de Habacuc está en el Antiguo Testamento, así que está escrito en hebreo. El original es en hebreo. Nosotros lo leemos en español, pero el original fue escrito en hebreo. En el caso del Nuevo Testamento, la gran parte fue escrita en griego, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, esa palabra fe viene de la palabra hebrea emuná. Y emuná significa ser firme, ser estable, ser confiable. Y es interesante porque yo pensaría que fe está relacionado a confianza, ¿verdad? La confianza que tenemos en Dios. Pero aquí no es tanto una confianza que yo tengo en Dios, sino una condición eh, que me identifica como firme, como estable, como confiable o como fiel, ¿verdad? Que es el título de esta predicación. Y eso a mí me marcó porque yo que estoy trabajando este tema y estudiando sobre este tema del servicio de ser, ¿verdad? Donde se trata de una condición de siervos. Esto me encantó porque entonces la fe que está haciendo referencia a Habacuc es el justo es fiel no porque duda, no porque no duda, perdóname, sino porque permanece. O sea, que es una persona que, a pesar de las circunstancias, como le pasó a Habacuc, a pesar de que estoy viendo violencia y Dios me está diciendo que viene más violencia, yo tengo fe y yo me establezco como firme, ¿verdad? Como estable y soy confiable. Entonces, esto me recordó una predicación del pastor T.D. Jakes hace años, hace más de una década, donde el título de su predicación era Can I trust you with trouble? ¿Te puedo confiar problemas?
Y él hablaba en específico sobre el caso de María, la madre de Jesús, donde Dios le dijo, hey, ¿te puedo enviar un hijo del Espíritu Santo? Y te puedo enviar ese hijo que te va a dar muchos problemas, vas a tener que salir de tu ciudad para tenerlo, la gente, tu comprometido te va a tener que sacar de tu ciudad, porque la gente va a pensar que tú tuviste relaciones antes del matrimonio. Lo vas a tener que tener en un pesebre, te va a dar muchos problemas porque él es Dios y hombre a la vez y se va a ir a buscar hacer los negocios de su padre, como decía Jesús cuando era niño. Y luego te lo van a atropellar, te lo van a hacer sufrir un montón eh, y tienes que verlo morir, lo vas a tener que ver morir. Imagínate, que le digan eso a una mamá. Este, y el mismo caso lo vemos en Jesús, que Jesús, o sea, Jesús sabía a lo que venía, y sabía que iba a venir a sufrir y a morir. Entonces, ese es el reflejo también de lo que vemos en Habacuc. Habacuc era un siervo fiel, que él sabía que no importa lo que viniera, él le podía decir al Señor, Señor, no importa lo que venga, yo voy a permanecer. No, puedo tener dudas, ¿verdad? Porque empezamos en el capítulo 1 donde Habacuc le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes qué es lo que tú tienes? Pero cuando entiende su responsabilidad en Dios, le dice, Señor, aquí estoy. Voy a buscar dirección, a ver qué es lo que se me va a decir. Y te dejo saber que soy firme, que soy estable y soy confiable, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, eh, ya vemos en el griego que la palabra que se usa para fe, prácticamente todos los pasajes que se habla de fe, es pistis, que es bien parecido a lo que vimos también de ser firme, ser estable, ser confiable, pero se usa mucho de forma intercambiada con fidelidad, que, ¿verdad?, es ser fiel. Y entonces, la cosa es que ya en el Nuevo Testamento vemos una diferencia donde el, en el Antiguo Testamento se requería que los siervos de Dios sirvieran con fidelidad. Ahora en el Nuevo Testamento, la fe comienza a ser un fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y dependiendo de la traducción bíblica, se usa fidelidad o fe. Y templanza es lo mismo que dominio propio. Entonces, en el Antiguo Testamento, gracias a Jesús y a la obra del Espíritu Santo, ya la fe no es algo que yo tengo que probar, ¿verdad? Yo no tengo que probar mi fidelidad delante de Dios, sino que ya el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en mí de fidelidad y de fe. Así que nosotros podemos pedirle al Señor, ayúdanos, ayúdame a crecer, ¿verdad? O a producir más fruto. La fe deja de ser obligación y se convierte en evidencia de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Así que gracias a Dios por su gracia y su misericordia, que mandó a su Hijo, nos da, ¿verdad?, una capacidad sobrehumana de tener fe. Y podemos seguir siendo fieles dentro del hombre. Y el Espíritu siendo fiel, perdóname, dentro del hombre. Entonces, pero yo pensaría, ¿verdad?, que hay momentos bien difíciles donde uno dice, Señor, no puedo. Señor, yo no sé, ¿verdad?, qué situaciones ustedes han vivido. Yo he vivido varias, donde es como que, "Mm, aquí yo no sé si yo pueda creer, ¿verdad?". Y la duda y el temor son parte de nuestro día a día. Entonces, a pesar de que a pesar de que la fe es un fruto del Espíritu, la fe en nuestra vida va a ser probada. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así que van a estar probando nuestra fe constantemente. Vamos al capítulo 17 de Mateo, en Mateo 17 del 14 al 21. Y aquí vemos a un hombre que tenía un hijo que era, le dicen, lunático, y que se cae al fuego y luego en las aguas y luego en el fuego y luego en las aguas, y era porque estaban endemoniados. Y entonces en el versículo 16, él le dice, el padre de este muchacho le dice a Jesús,
llevé a mi hijo a sus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¿Y qué respondió Jesús? Les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráigamelo acá. Entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en el momento, ¿verdad? Y entonces los discípulos, aparte con Jesús, le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por la poca fe que tienen. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. Y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, para mí, aquí se empezó a hacer como una confusión, una contradicción, porque yo digo, Dios, pero les dice, ¿por qué no he podido sacar a este demonio? Por la poca fe que tiene. Pero después les dice, si tuviesen fe, como un grano de mostaza, que es una cosa diminuta, le darían a este monte, pásate de aquí y allá, y se movería. Entonces es como que Dios, pero esto es como una contradicción, como un oxímoron espiritual, porque le está diciendo que tienen poca fe, pero le dice, después si tuvieran un poquito de fe, podrían hacer muchas cosas. Y entonces, estudiando esto, digo, pero explícame esto, Señor. La cosa es que el grano de mostaza, ¿verdad? Aunque es pequeñito, desarrolla unas raíces profundas. Y además se multiplica eh, exponencialmente. O sea, mostaza no es algo que pondríamos en nuestros jardines porque llenaría nuestro jardín de plantas de mostaza. Voy a poner una foto por aquí de la mostaza. Eh, Así que él le está diciendo, esto no se trata de tener mucha fe. La fe de ustedes es débil, es lo que pasa, porque no es una fe profunda. Ustedes necesitan oración y ayuno para poder tener el tipo de fe necesario para poder hacer estas cosas. ¿Y qué pasa? Que la oración y el ayuno es una forma de nosotros arraigar la fe. Son formas de servir también, porque cuando estamos orando, ¿verdad? Vamos a estar orando por otros, estamos poniendo nuestro tiempo y humillándonos delante de Dios, dejándole saber que creemos que le hay y que dependemos de Él, ¿no? Y el ayuno es una forma de servir porque estamos debilitando nuestro cuerpo, ¿verdad? No solamente es un sacrificio que estamos haciendo para demostrarle a Dios, ¿verdad? Que creemos en Él, sino que estamos poniéndonos débiles, ¿verdad? El alimento nos fortalece. Al dejar de comer, nos desfortalecemos, ¿no? ¿Verdad? Nos hacemos más débiles, lo cual hace que se cumpla la palabra que dice, bástate mi gracia, que el Señor dice, que sea mi gracia suficiente, ¿verdad? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando nos hacemos más débiles físicamente, ahí entonces el Señor puede tomar, por su poder se manifiesta más todavía en nuestra debilidad. Así que cuando ayunamos, y esto Isaías lo habla, ¿verdad? El ayuno que escogí es libertar cadenas de opresión, libertar a los oprimidos. Es un acto de servicio, un acto de fe, de que al yo poner en ¿verdad? Hacer una entrega de mi necesidad primordial, que es comer, y debilitar mi cuerpo para que el poder de Dios se pueda manifestar y pueda libertar a otros, ¿no? Así que vemos que hay una acción no solamente de arraigar nuestra fe, porque el orar y ayunar también hacen que nuestra fe sea más profunda, pero es también un acto de amar a otros a través de la oración y el ayuno. Y entonces hace que nuestra fe sea más profunda. Entonces vamos a ver otro pasaje parecido a este, que es en Lucas 17, en 3 al 10. Eh, Jesús está hablando con los discípulos y les dice, miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndale. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, y 7 veces al día volviese a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, a Jesús, aumentanos la fe.
Y esto a mí me encantó y me sentí súper identificada, porque de las cosas más difíciles que a mí se me han hecho en la vida, y sobre todo en este último periodo, ha sido el tema de perdonar. Yo, ¿verdad? Viví unas cosas cuando niña y yo juraba que después de muchos años en terapia yo había perdonado a ciertas personas, y este año surgieron unas cosas que me hicieron darme cuenta que yo no había perdonado para nada. Porque entonces requiere que yo fuese a donde esa persona, y ahí yo me di cuenta, yo no quiero ir a esa persona. Y me di cuenta que yo no había perdonado realmente. Pero este año también pasaron unas cosas donde, ¿verdad? Se produjo mucho coraje y mucho dolor, y, y a mí se me hacía casi, se me hizo imposible perdonar. Así que yo puedo entender cuando los discípulos, y de seguro tú que me estás escuchando, de seguro eso te ha hecho bien difícil poder perdonar. Y puedo entender que ellos digan, pues aumentan la fe, necesito creer más. No tengo fe suficiente. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Lo mismo que el pasaje anterior. Si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le podrían decir a este sicómoro, que era un árbol, desarráigate y plántate en el mar y los obedecería. Entonces empieza a decir esto que es súper interesante. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, o sea, si estuvo todo el día trabajando con el ganado, el dueño no le va a decir, vente, siéntate a comer. No, 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 no. Al revés, dice el versículo 8, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñe y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, entonces come y bebe tú. Bueno, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado hacer, digan, siervos inútiles somos, porque lo que habíamos de hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Tengo que admitir que cuando llegué a este pasaje, y estaba estudiando este pasaje y llegué a este versículo, recordé que este versículo a mí no me encanta. Esto de siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y yo tuve que cogerme un momento, dije, esto a mí como que no me encanta. ¿Cómo esto de siervo inútil? ¿Por qué sirve inútil? ¿Por qué me tienen que decir inútil? Y dije, déjame cogerme un break, y me paré y me vestí y me salí a caminar en mi complejo de apartamento. Salí a caminar y mientras estoy caminando, estoy repasando esto que estaba estudiando de estos pasajes y del concepto de aumentar nuestra fe, y de esta parte de siervo inútil, es el que hay que hacer lo que el amo nos mande a hacer. Y siento que el Señor me habla y me dice, ¿por qué tienes tanto problema con ese versículo de siervo inútil? Ese versículo lo que habla es de Jesús, que Él dio su vida en la cruz y entregó su vida y sufrió, e hizo la voluntad del Padre. Hizo lo que se le mandó a hacer. Y yo recuerdo que para mí fue un... Probablemente el que me está escuchando quizás es obvio, o será obvio, o el que está estudiando teología, pero yo no había hecho la relación de que ese siervo inútil que nos estaban mandando a hacer realmente era tipo de Jesús. Y digo, espérate, o sea, que esto se trata de ser como Jesús, obviamente, como que obvio, ahora me parece obvio, ¿no? Y el Señor me sigue hablando, y me dice, la razón por la que tienes issues, ¿verdad? Problemas con ese versículo, es porque hay orgullo que trabajar. Y te molesta que te digan siervo inútil, te molesta que te digan que hay que hacer lo que él manda el amo, porque hay orgullo. Y entonces yo recuerdo que dije, no puede ser que yo estoy preparando este estudio en base a la diferencia entre ¿verdad? El que no es recto, que se orgullece, versus el justo que por su fe vive, asumiendo que yo estoy en la categoría de justos que viven por fe. Y mientras estoy estudiando sobre esto, Dios me confronta con orgullo. Y yo recuerdo que regresé al apartamento, me tiré cuerpo en tierra, ¿verdad? Me puse
frente y nariz pegadas a las losetas del piso, a pedirle perdón al Señor. Y el Señor me mostraba el ego, ¿no? que había en mí y por qué es perdonar se me estaba haciendo tan difícil, ¿verdad? Y dejar los corajes, y porque había un ego que decía, es que me hicieron daño, y yo, ¿verdad? Esa parte de poder soltar esa parte y dejarlo ir, eh, se me hacía muy difícil porque había ego. Entonces fue un momento de entrega. La cosa es que esos dos pasajes, ¿verdad? Uno, el que vimos, que Jesús les dice, ustedes tienen una fe débil, porque no es una fe profunda, estos demonios salen con ayuno y oración. Y este otro pasaje en Lucas 17, que les dice, tienen que perdonar 7 veces a la misma persona si hace falta. Y en otros pasajes dice, perdonar hay que hacerlo 70 veces 7. Y ambos pasajes hablan de libertad. Uno es libertad para cuando queremos ayudar a otros a ser libres, otro es libertad que viene hacia uno mismo. Si uno está luchando con issues y uno no es libre, y el fruto del espíritu no es lo que está produciéndose en nosotros, amor, gozo, ¿verdad? Y quizás estamos llenos de coraje, llenos de enojo, llenos de ira, o llenos de pecado, en comportamientos que no en lujuria o en diferentes comportamientos, adicciones, cosas que no están alineadas con el fruto del espíritu, pues es que no hay libertad. Y parte del proceso que Dios me ha llevado este año ha sido el entender el poder que tiene el perdonar en ser libres. Y esa parte de poder perdonar viene atado también a la libertad, porque en el reino, ¿verdad? Humano y terrenal están los que se llaman los derechos legales que se le dan a espíritus malignos o a demonios o a Satanás. Y, ¿verdad? Voy a ser clara. Yo por muchos años, yo siempre he sabido que el mundo de las tinieblas existe, pero yo no le daba mucha importancia. Hasta que me tocó el querer ser libre de luchas con las que estaba luchando por 15 años, sin éxito, y ver el efecto que tuvo el perdonar en yo poder ser libre. Y Dios me empezó a enseñar a través de un video con el que me topé una noche en YouTube, de una entrevista que le hacían a Nelson Schumann, que él habla de los soul wounds, las heridas del alma, y los demonios, y cómo los demonios, cuando pasamos por traumas o momentos de heridas, ¿verdad? Del alma, ellos tienen, tienen la potestad de tomar derecho legal sobre esas emociones. Así que, y pueden empezar a manipular nuestras emociones, manipular nuestro cuerpo, manipular nuestros pensamientos, y ahí es que empiezan las ataduras. Así que cada vez que tenemos comportamientos que no podemos soltar y que nos controlan, ¿verdad? Y el dominio propio se va, y es porque hay una gran probabilidad de que hayan ataduras que haya que romper. Y para poder romperlas, hay que primero perdonar, identificar las emociones que se generaron a través de ese momento, ¿verdad? En nuestro pasado, que usualmente es en la niñez, pero no siempre. Pero no solamente perdonar, sino que hay que pedirle a Dios que nos identifique qué es lo que, o sea, cuando tenemos un comportamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que pedirle a Dios que nos muestre de dónde es que viene ese comportamiento, o qué es lo que está teniendo derecho legal sobre nosotros. Dios empieza a mostrar, y esto, ¿verdad? Si usted es una persona nueva en el Evangelio, es una persona que no está claro de cómo es que Dios habla, pues busque a un líder cristiano que le ayude en oración sobre esto, pero todos tenemos al Espíritu Santo, así que podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que nos vaya mostrando. Y empezar a ver cuáles son los derechos legales que tiene el enemigo sobre nosotros, o de dónde es que vienen esos derechos legales. Entonces hay que declarar que, o sea, perdonar primero que nada, perdonar a las personas, entregárselo a Dios, pero pedirle perdón nosotros también a Dios por guardar resentimiento. Y en mi caso, yo no me daba cuenta de cómo yo había guardado resentimiento, muchos resentimientos durante años, que entonces se fueron acumulando.
y me hacían mucho daño. También eso me llevó a abrir puertas a cosas que no glorificaban al Señor, y de ahí también el enemigo toma derecho legal. Así que hay que empezar a ir en libertad, a declarar libertad y declarar que todo derecho legal del enemigo queda inoperante. La cosa es que lo que me encanta es que en ese pasaje, más que perdonar, Jesús lo que le está dando a los discípulos es la clave para su libertad, que viene a través de perdonar. Y de las cosas más difíciles para hacer. Y es una señal de amor. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí viene el tema del siervo inútil, y el siervo inútil hace lo que le manda su Señor. Lo lindo es que en otro pasaje en Juan 15, entonces Jesús empieza a decir ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata todo esto de ser siervo inútil? ¿Verdad? Y quiero aclarar, el tema de siervo inútil no es que no tengamos valor, no es que seamos personas inútiles, ¿no? Es que no merecemos reconocimiento por nuestras acciones. Nuestras acciones no conllevan mérito, porque simplemente nos toca obedecer, ¿verdad? Así que nuestro valor viene de hacer la voluntad del Padre. Que hay un pasaje que dice: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre. Eso lo dijo Jesús. Entonces Jesús les dice a los discípulos en Juan 15:9 al 17: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y el gozo de ustedes sea cumplido. ¿Verdad? Una de las cosas claves en la vida con Jesús es que es gozo, es otro fruto del Espíritu. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que Jesús nos manda? Amar unos a otros. Y perdonar es parte de amar. Y ojo, perdonar no es sinónimo de reconciliar ni de aceptar abuso. Eso tiene que estar bien claro. Perdonar es liberar a la persona de la responsabilidad, que eso es bien difícil, ¿verdad? Y que llegue el punto en que recordemos a la persona y no nos produzca ningún sentimiento ni de coraje, ni de tristeza, ni de ira, ¿verdad? Sino que podamos verlo como alguien, como dijo Jesús: perdónalos, que lo dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y poder pensar, esta persona, la razón por la que me hizo tanto daño es porque probablemente estaba atada. Si lo que hizo no va de acuerdo a los frutos del Espíritu, es porque probablemente estaba atada por algún demonio o alguna cadena era de opresión. Entonces dice el versículo 15, que es lo bello. Dice: ahora yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y el fruto de ustedes permanezca, ¿verdad? Hablamos de permanecer, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Entonces, pero así que la clave para poder amar unos a otros es la clave para ser amigos de Dios, de Jesús. Ya no solamente somos siervos, ahora somos amigos. Se trata de amar unos a otros, de amarnos unos a otros. Y perdonar es la base para poder amar. Y perdonar 7 veces a la misma persona que venga y nos haga el mismo. Así que el ser siervo inútil como Jesús y amar unos a otros como Jesús y hacer lo que Dios nos manda en amor, porque somos hijos amados, no es ser menos, ¿verdad? Sino que es ser como Cristo, aquel que lo entregó todo.
Por eso nuestra fe no puede ser simplemente en lo que Dios puede hacer, sino que en quién es Jesús. No se trata de tener fe en milagros, sino de tener fe en el Dios que es fiel. Entonces, ya estamos viendo que el poder, no se trata entonces de tener más fe, ni se trata del tamaño de nuestra fe, sino de la profundidad. Y se trata de en quién tenemos la fe y en quién está basada nuestra fe. Y nuestra fe está basada en Jesús. ¿Dónde vemos esto como base, verdad? Si volvemos al versículo de Hebreos 11:1, donde está la definición de fe, que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza en el original griego es hipóstasis. Hipóstasis significa fundamento, base firme, sustancia, realidad. Fundamento, base firme, sustancia y realidad. ¿Qué pasa? Que si vamos a Hebreos 1:3, dice, está hablando sobre Jesús y describe a Jesús diciendo, Él es, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y la palabra sustancia, la imagen misma de su sustancia, también es hipóstasis. Así que vemos que hipóstasis, esa parte de certeza, esa parte de sustancia, se trata de Jesús. O sea, Jesús es el fundamento de la fe, es la sustancia de la fe, de nuestra fe. Ahí se revela, ¿verdad? La fe tiene sustancia porque su sustancia es Cristo. Él es la base, el fundamento, la realidad sobre la cual se sostiene todo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Hebreos 12:2 se le llama a Jesús el autor y consumador de la fe. La fe no flota en el aire, tiene un cuerpo, tiene una esencia, tiene un rostro. Es Jesús. Lo que está brutal es que Habacuc todavía no había conocido, ¿verdad? Totalmente la figura de Jesús, que es la que vino en el Nuevo Testamento. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento vemos cómo los siervos de Dios que pasaban intimidad con Dios conocían de un poder y una gracia que reflejaba la persona de Jesús. Y él es la palabra, ¿verdad? Con la palabra de su poder, él es la verdad. Jesús es la verdad, Jesús es la palabra hecha carne. Y entonces cuando volvemos a Habacuc 2:1, ¿verdad? Que es cuando Habacuc se va a orar y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Pues está brutal que, ¿verdad? Se afirmaré el pie, quiere decir que está poniendo su pie sobre un fundamento, sobre una base. ¿Y la base cuál es? Cristo, que es la sustancia, la certeza de nuestra fe. Podemos afirmar nuestro pie con certeza, en la certeza, que es Jesús. Así que el justo vive por fe, porque vive sostenido por Cristo mismo. En Habacuc, el justo vive porque confía. En Cristo, el justo vive porque Él es nuestra vida. Ya no vivimos solo por tener fe, vivimos por la fe de Jesús. Y hay una palabra en Gálatas que dice, Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en su fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Jesús tenía tanta fe en el poder de Dios y en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, que Él se dio a sí mismo, ¿verdad? Entonces, quiero terminar este video viendo esto en el Antiguo Testamento, en la figura de Jesús. En el libro de Isaías, Isaías 52-53, se ve reflejado la figura de Jesús anunciada 800 años antes de que Jesús viniera. Y ¿verdad? Isaías es un libro de profecía mesiánica, y estos capítulos están haciendo profecía de quién era Jesús, es un anuncio mesiánico.
Y comienza hablando en el capítulo 52, versículo 13. Esa sección se llama El siervo que lleva sobre sí el pecado. Y vamos de nuevo a la palabra siervo. Dice, y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es la verdad. Entonces, más adelante en el 53, empieza a decir, subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, porque estaba tan desfigurado por los cantazos que le dieron con látigos y con la corona de espinas y cómo lo abusaron, ¿no? Que no se les veía atractivo en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La cosa es que Jesús era, siendo Dios, era todopoderoso. So, él pudo simplemente, para vencer la muerte y vencer las tinieblas, él podía simplemente morir y resucitar. Él no tenía que pasar por el sufrimiento que pasó, pero él lo hizo para poder llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestro quebranto en él. Es el versículo 5, 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, sus heridas, ¿verdad? Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y por ahí sigue, ¿verdad? Hablando de todo lo que él sufrió por nosotros. Pero ¿qué pasa? Aquí es que viene el poder que tiene Jesús, ¿verdad? Como la base, el fundamento, la sustancia de nuestra fe. Entonces, en el capítulo 54, esa sección se llama Pacto Perpetuo de Paz. Después que en el 52 y 53 vemos que se describe a Jesús y su sacrificio de forma, ¿verdad?, profética, porque todavía esto era cientos de años antes. Entonces viene una promesa y se le habla al pueblo de Israel y se empieza a ver al pueblo de Israel como si fuese una mujer estéril, que había pasado años de sufrimiento, caminando por el desierto, luchando, siendo esclavizado y tratando de salir de la esclavitud, siendo exiliado. Y entonces se le dice al pueblo, regocíjate, en esto es el capítulo 54, versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. O sea, más son los hijos de la desamparada que de la casada. O sea, se supone que una desamparada que no tiene esposo, que está estéril, ¿verdad? No de hijos. Por aquí le están diciendo, no, no. Tú que has sufrido un montón, tú que has sufrido quebranto, tú vas a dar a luz y vas a tener más hijos que la que está casada, que se supone que da luz sin problema. Y en el versículo 2 es que viene lo más grande todavía. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y yo voy a poner una foto de una tienda, ¿verdad? Porque antes como vivían caminando en el desierto por años y años y años, ellos vivían en tiendas, tiendas de campaña, que eran tiendas donde las paredes eran cortinas, o sea, eran telas. Y si una familia sabía que estaba embarazada la mujer, pues entonces podían extender el tamaño de la tienda, porque quería decir que venía multiplicación, que se estaba multiplicando la familia. En este caso se le está diciendo a una estéril, ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas sean extendidas, empieza a extender cortinas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, es la que con las que se amarraban y se sostenían las paredes, y refuerza tus estacas.
En otro video vamos a hablar de ese tema de las estacas y lo que eso representa. Pero aquí lo que se está viendo es la fe que se le está pidiendo tener a esta mujer estéril, que en este caso era el pueblo de Israel, que aún siendo estéril se le está diciendo ensancha porque viene multiplicación. Y esto demuestra cómo este es el poder que tiene Jesús, ¿verdad? Y la fe en Jesús, y Jesús como el fundamento de nuestra fe. Que entonces podemos empezar a actuar creyendo en cosas que no vemos y siendo no escaso, o sea, no seas escaso. Y podemos empezar a movernos con visión, ¿verdad? A Habacuc Dios le dio una visión y entonces eso es lo que nos da a nosotros, Dios nos empieza a mostrar lo que viene con nuestro futuro. Y el tema de esterilidad puede ser que al que me está escuchando le aplique hoy en día por esterilidad física y esté buscando tener hijos y Dios le dice, hey, ten fe, ¿verdad? Pero la esterilidad también la podemos ver reflejada en muchas áreas, desde las finanzas, emprendimientos que no funcionan, negocios que se supone que iban a dar frutos y no acaban de dar frutos y todo se pone peor, ¿verdad? Y estamos en tiempo de espera, caminando en el desierto y la cosa como que no se ve, y vienen sufrimientos, y vienen llantos, y vienen traiciones, y vienen corajes, y perdemos amistades, y perdemos relaciones, y es como que, espérate, pero Dios me dijo que venía algo bueno y no acaba de venir. Entonces, a esas personas que hemos estado estériles, Jesús, la figura de Jesús representa tal esperanza, tal fe en sus promesas que podemos empezar a ensanchar nuestras tiendas, nuestras habitaciones, a pesar de que no veamos ¿verdad? La promesa cumplida, porque estamos creyendo en la promesa que se va a cumplir. Y Dios nos dice, no seas escaso. Y eso a mí, yo que estoy emprendiendo, lo he tenido que aplicar, ¿verdad? En diferentes maneras y creer en fe que yo estoy construyendo cosas para cosas que van a venir en el futuro y cosas que Dios me ha mostrado que van a venir en años que vienen. Y yo porque tengo fe en esa visión que Dios me dio, yo estoy construyendo ahora, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de dinero, a pesar de que me digan, he tenido gente en mi vida que me dicen, que me han dicho que piensan que estoy perdiendo el tiempo. Eh, ¿Verdad? A pesar de luchas, de que me hayan tratado de hacer sentir menos o que mi trabajo no es tan importante porque no tengo diferentes cosas, pues es ese atreverse a uno a caminar en fe, a pesar de las tormentas, de las dificultades, es lo que ocurre cuando tenemos nuestra fe basada en Jesús. Podemos ver lo imposible, pero no solamente ocurre a nivel físico o a nivel, ¿verdad? En el plano humano o en el plano de cosas tangibles, sino que también puede ocurrir a nivel de libertad, que es lo que ocurrió con los pasajes que leímos, donde se le decía de poca fe. Unos eran para poder libertar a personas de demonios y ataduras, y otros eran para poder ser libres ellos mismos a través del perdón. Y lo puedo traer porque les estaba hablando de lo difícil que ha sido este año para mí poder perdonar, y llegó un momento en que yo reconocí que yo no podía perdonar. El coraje y el dolor me estaban controlando tanto que yo no podía perdonar. No había forma. Y el coraje me consumía y me consumía y me consumía. Y yo tuve que un día rendirme por completo. Y ahí entendí el poder de la adoración, ¿verdad? Cuando uno dice, Señor, no puedo más, aunque nada cambie, aunque las cosas sigan iguales, yo me alegraré en ti. Y yo le dije, Señor, reconozco que por mis fuerzas no puedo. No lo logro, no logro perdonar. Pero yo confío en ti y yo sé que tú existes. Y yo sé que tú tienes el poder para hacer todas las cosas y para transformar todas las cosas. Así que yo creo en ti y yo creo que tú puedes transformar mi corazón de manera que yo pueda perdonar. Tú puedes, ¿verdad? Quitar este coraje que me domina, este dolor que me domina, y tú puedes sanar mi corazón y tú me vas a hacer perdonar. Va a ser por tu espíritu, no por mi fuerza. Mi gente, y ocurrió, y Dios empezó a mostrar por qué es que los corajes me estaban consumiendo tan fuertes, y es que habían cosas sin sanar del pasado que tampoco estaban perdonadas, que entonces se iba acumulando en resentimiento y en amargura. Y de momento, en unos meses, he sido libre, cosas que yo llevaba luchando décadas se fueron.
por el yo poder decirle al Señor, reconozco que no puedo. Sé que tú nos mandas a perdonar, pero ni siquiera eso puedo. Pero por fe, yo sé que Jesús hizo la obra y pagó el precio para que tú puedas hacer la transformación en mí. Y es claro que el Espíritu Santo cambia mi corazón y me transforma de tal manera que yo pueda perdonar y pueda amar a pesar del dolor y de los corajes y que vaya a llegar el punto en que ni me va a afectar. Y yo tengo fe. Y las diferencias ha sido del cielo a la tierra. eh, y sé que lo que falta por seguir sanando, ahí es lo que el Señor me ha enseñado, es la importancia de esperar en Él. Y decirle, esto que todavía está sin poder ser sanado, se lo entrego al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra. Así que hay parte que es una esterilidad que viene en la falta de amor. A veces nos sentimos que no tenemos amor suficiente para poder amarnos unos a otros. Y aún ahí Jesús tiene el poder de ser nuestro fundamento de la fe, de manera que podamos pedirle al Espíritu Santo que genere esos frutos en nosotros y nos transforme. Así que el justo por la fe vivirá. Pero si me permiten parafrasear, podríamos decir que el justo por el amor de Jesús y por su amistad con Jesús y su capacidad de servir a Dios vivirá. Así que si hoy estás luchando con el tema de ser fiel en diferentes aspectos de tu vida, si estás luchando con falta de fuerza, falta de aliento, hoy es el día de decirle al Señor, Señor, no encuentro la forma de servirte de manera fiel, pero como Jesús murió en la cruz por mí y yo creo en ese sacrificio de sangre y resucitó al tercer día y tomó control sobre las tinieblas, yo hoy entrego lo que me ata y declaro que tú me vas a libertar. Yo voy a tener fe de que yo voy a ser libre, de que tú vas a hacer la obra en mí y de que lo que no se puede perdonar, tú me vas a transformar de tal forma que el perdón se va a dar. Y yo entrego mi dolor, entrego mi coraje. Señor Jesús, permíteme ensanchar mi tienda, ¿verdad? Permíteme expandirme para que tú hagas tu voluntad en mi vida y te multipliques a través de nosotros. No seamos escasos, mi gente. Permitamos que eh, la fidelidad de Jesús se manifieste en nuestra vida de manera que nos haga fieles a nosotros. Y tenemos abogados, ¿verdad? Que pelea por nosotros y tenemos que es Jesús y tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Así que hoy termino con una oración y que Dios permita recordarnos que antes de nosotros querer hacer cosas para Dios, podamos recordar lo amados que somos por Dios y que Él quiere lo mejor para nosotros y quiere que le podamos servir desde el interior, ¿verdad? Y que de nosotros fluyan ríos de agua viva cuando podamos creer en el poder de Dios. Señor, te doy gracias por esta enseñanza y por el cambio que has hecho en mí a través de aprender sobre este tema de la fe, de la manera que me lo has ido mostrando, Señor. Yo te pido que estos que están escuchando este video, Señor, puedan ser transformados por el Espíritu Santo de tal manera que su fe sea tan profunda que rompa cimientos, Señor Jesús. Padre, permítenos llegar al nivel de libertad y al nivel de productividad en ti, Señor Jesús, y de multiplicación en ti, que, que sea a través de una fe sobrenatural. La fe que solamente se puede dar cuando estamos cimentados en el fundamento que es Jesús. Permite a los hermanos que me escuchan, si alguno no ha conocido a Jesús y la vida de Jesús, que pueda entender el amor de Jesús y que pueda aceptarlo como su Salvador a través de la fe que tú pones hoy en su vida. Te pido por los hermanos que están luchando contra pecado, contra tentaciones, por los hermanos que están luchando en diferentes relaciones, por sobrevivir, por poder amar, por poder perdonar, los que están luchando con las iras que los consumen. Señor, que seas tú metiéndose en sus vidas, enseñándoles el poder que tiene el
simplemente rendirse delante de ti como siervos inútiles que somos, como amigos de Jesús, que hacemos lo que Dios nos manda hacer, que es amar unos a otros. Pon tu amor en nosotros, Señor Jesús. Trae libertad, declaro libertad que sobreabunda, declaro libertad que rompe todas las cadenas y que todo lo derecho legal que se le ha dado al enemigo por diferentes razones, ya sea por heridas del alma o por pecado que se permitió entrar, quedan inoperantes en el nombre de Jesús. Claro que los hermanos que me escuchan pueden aceptar la libertad que fue comprada con sangre. La sangre de Cristo sea llenándolos, Señor, y cubriéndolos de principio a fin. Te doy gracias, Señor Jesús, y permítanos ser agentes de transformación en nuestras vidas y las vidas de otros, Señor. Te doy gracias y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Seguimos.